Ahora deberíamos estar viendo los pinos de Roma de Respighi. Porque el tercer movimiento de los pinos de Roma de Respighi es la marcha de las legiones. Es lo que deberíamos estar oyendo. Tenemos Respighi. Solo tenemos el que hay en el ordenador. No, si está en el ordenador te lo pongo. No, porque falta el cable. ¿Tienes ahí un pincho? Enchufado. Ahí hay un pincho. Enchufado. Ya se llevan los rompas. No llega nada aquí, joder. A ver si los músicos han traído el instrumento. Ahora deben estar. Estaba oyendo antes. Momentito. Estaba oyendo por aquí. Sí, sí, esperamos. Ahí está. Ahora. Es la única música que tiene toda la presentación. Pino de Roma, tercer movimiento, que es la marcha de la Legión por la Vía Apia. Ahora veis el tambor y los pasos de los legionarios. Tu formación clásica, Claro, que hace mención a lo que estáis viendo aquí. Bueno, no sé si habéis leído toda la presentación que hay en internet de cuál es el tema de esto, pero por si acaso la repetiremos. En el año ¿Apagamos 168, esas luces o no? ¿Las de arriba? No, las de arriba, las de arriba. sí, vale. Si queréis, vamos. En el año 168, antes de la era común, no todo el mundo pregunta, ¿y qué es la era común? La era común es lo mismo que la era cristiana, pero no se suele decir era cristiana en un auditorio muy amplio por temor a ofender a observadores de otras religiones. Entonces, los ponentes que cuidan de los detalles, deberíamos decir era común, cuando hablamos de lo que en otros términos se dice era cristiano. Entonces, en el año 168 ocurrió, se dio la batalla de Pydna, o de Pydna, deberíamos decir, ya que la Y es como equivalente a la U francesa, entre Macedonia y Roma. En esta batalla, justamente en la víspera, ocurrió un eclipse de luna, y de ahí que hoy hablemos de este eclipse, ya que estamos abocados a ver un eclipse de luna la próxima noche del domingo al lunes. Entonces, en aquella ocasión, la luna se dio roja en el cielo, y curiosamente, en el campo de batalla de los macedonios, que eran más o menos los herederos de la cultura griega, de los astrónomos, filósofos, médicos, matemáticos, etc. Esta visión se tomó desde un punto de vista supersticioso, como que era un mal presagio para su rey. El color rojo de la luna indicaba la muerte. Y esto veremos que influyó decisivamente en el resultado de la batalla. Sin embargo, en el campo de los romanos, hijos de agricultores estultos, nietos de agricultores todavía más estultos, este presagio, esta visión no se tomó como un presagio funesto, sino que no influyó. Entonces, cuando uno se rasca los ojos pensando por qué, pues uno aprende que en el campo romano había un astrónomo, y que este astrónomo, avalado por el prestigio militar del cónsul, pudo explicar a los soldados que aquello era algo normal que ocurriría siempre que la luna, la tierra y el sol ocupasen ciertas posiciones, y que no había nada de mágico ni de anormal.
ni presagiaba nada malo. El resultado fue que en aquella batalla Roma venció a Grecia y se impuso política y militarmente a ella. Sin embargo, culturalmente, los romanos toscos quedaron apresados en las redes de la filosofía, del arte, etcétera, de lo que había creado Grecia. Y de ahí que, digamos que la cultura que ellos a partir de ahí transmitieron y que nos ha llegado a nosotros, la cultura clásica, es grecorromana. Entonces, después de esta batalla, Grecia dejó de existir como una entidad independiente. Pasó a ser una provincia romana más, llamada la Acaya. Y Roma fue cada vez cobrando un valor político más eminente que llevaba a pasos agigantados hacia el imperio. En este caso, la frase que resume todo esto que os acabo de decir la dijo el poeta Horacio en unas pocas palabras que se dicen así, que estaba puesto ahí arriba. Grecia capta ferum victorem cepit. La Grecia vencida cautivó a sus conquistadores. Bien, para explicar un poco los pormenores de esta batalla, y me temo que aquí vamos a discutir muchos aspectos de historia militar, que a lo mejor para muchos de vosotros no son tan interesantes. También vamos a ver cómo se calcula el eclipse, es decir, que esto es un programa de astronomía o una charla de astronomía, pero para darle el valor añadido al resultado de este cambio, este relevo en la cabeza de la cultura de Occidente, vamos a ver un poco cómo era la situación geopolítica en aquellos tiempos y qué ocurrió. Entonces, al final del siglo III, antes de la era común, en el Mediterráneo había surgido una nueva potencia militar que trastornaba el equilibrio geopolítico entre Oriente, por un lado sustentado por Grecia, las potencias de Asia Menor y Macedonia, y por el occidente Cartago. Roma todavía no había sacado los pies del tiesto a finales de este siglo. Esta nueva potencia era Roma. ¿Cómo entró Roma en liza? Pues un poco antes, en el siglo VI, el imperio persa, el imperio aqueménida, en cuyo momento el emperador era Ciro II el Grande, había conquistado toda Jonia, es decir, la parte que ahora es Turquía, pero había respetado la autonomía de todas las ciudades griegas, es decir, todas las ciudades pertenecientes a Grecia donde se hablaba griego, que ellos habían creado en la costa. Estas ciudades estados griegas, o sea, el plural de polis, que es poleis en griego, o perdón, poleis, mantuvieron un comercio floreciente en el mar Egeo, que es este que hay aquí, y en el mar Jónico, que es este que hay aquí. Y llegaron a fundar colonias en el sur de Italia y en Sicilia. A ese conjunto de colonias se llamaba la Magna Grecia. Con la llegada al poder de Darío I a finales del siglo, la autonomía de las ciudades desapareció, y sobre todo porque hubo una revuelta jonia contra los persas. Perdón, que me he saltado. Las ciudades griegas dejaron de tener autonomía, quedaron incorporadas al imperio persa, y en Grecia se fundaron dos alianzas entre los tesalios y los peloponesios por un lado y los de Atenas por otro. En este caso surgió como otra potencia independiente Macedonia. Había habido una guerra entre Esparta y Atenas, la guerra que se llamaba Guerra del Comercio, me parece que era. Ambas quedaron tan debilitadas que Macedonia cobró toda la hegemonía que habían perdido estas. Y entonces
concibió que bajo su férula podría reunificar toda Grecia y volver a presentar una potencia helénica importante en el Mediterráneo frente al imperio cartaginés. Pero en Atenas, el orador Demóstenes, que no sé si sabéis que era tartamudo y se metía piedrecitas en la boca para evitar la tartamudez, se hizo carrera política y se opuso a que los macedonios, que me consideraba griegos de segunda clase, encabezaran ese impulso hegemónico de toda Grecia. Mientras los macedonios entraban en las ciudades diciendo que los liberaban de la tiranía de la otra liga para hacerlos libres, Demóstenes se opuso. El principal rey macedonio que destaca en ese tiempo es Filipo II, al que vemos aquí. Y no sé si recordaréis de cuando erais chavales y estudiabais que Demóstenes escribió contra él una obra muy conocida, llamada Filípidas. Me abrumáis. Qué auditorio más fantástico. Las Filípicas. Entonces, Demóstenes y el resto de sus seguidores encabezaron una liga contra los macedonios y se enfrentaron en la ciudad de Queronea, en donde por primera vez aparecía una unidad militar desconocida hasta entonces, inventada por Filipo. Se llamaba la falange, en griego phalanx. En esta ocasión, si hacemos un poco de zoom aquí para ver cómo estaban las cosas, vemos que la falange estaba compuesta por dos cuerpos y estaban cubiertos con las alas por la caballería. Pero lo que es más importante de todo esto es quién mandaba la caballería a la izquierda macedónica. Alejandro Magno. Todavía tenía 18 años en este caso. Como recordaréis muy bien, la victoria macedónica fue inmensa y los griegos quedaron supeditados a Macedonia. La falange era un arma terrible. Estaba formada por infantes pesadamente armados con lanzas de 6 metros, llamada sarisa. De modo que la lanza del quinto de la fila sobresalía por delante del primero. Y no había nada que se le pudiera poner delante. Los restos de los griegos fueron arrollados por la falange y vino la victoria para ellos. De todas maneras, conviene recordar que aquí estaba auxiliada, en este caso, por caballería y también por infantería ligera. Ya dije que aquí vamos a ver un poco el aspecto militar de esto para explicar por qué se llegó a lo que se llegó. Entonces, como veis aquí, la falange, en este cuadro, indica que existía, en este caso, contra los persas, porque después de la batalla de Queronea, al quedar sometida en Grecia a los macedonios, es cuando Alejandro toma el poder de toda Grecia y decide atacar a los persas para que se retiren de la parte que han ocupado en Asia Menor. Y no solo les ataca allí, sino que los persigue hasta el Indo, donde entra en contacto con la civilización hindú. Incluso consigue derrotar al rey Poros, a pesar de que este iba auxiliado por elefantes. Pero los griegos, que eran muy listos, supieron disparar flechas incendiarias contra los elefantes, de modo que estos se asustaron, se revolvieron contra su propia infantería y la machacaron. Y la victoria fue para Alejandro. ¿Os acordáis que Alejandro tuvo su parte guerrera cuando cruzó el río Gránico, que es cuando atacó a Darío? Bueno, el resultado, después de que Alejandro Magno espantara a los persas de Asia Menor, fue la formación de dos reinos. Esto a la muerte de Alejandro. ¿Por qué? Porque todo su imperio que había conquistado se dividió entre los generales que le acompañaban, llamados diálogos. Entonces, a partir de ahí, aquí hubo dos reinos que eran sucesores del imperio de Alejandro. Esto era en cuanto al equilibrio político en el Mediterráneo oriental. En el occidental, el equilibrio estaba entre Cartago y ahora Roma. ¿Por qué? Porque los
cartagineses habían invadido Sicilia. En Sicilia había una metrópoli griega, ya sabéis, la parte de la Magna Grecia. Pero Grecia no estaba en ese momento en posiciones de ayudarlo, por lo cual los mesineses, acordaos que Mesina está aquí, decidieron pedir ayuda a Roma. Y Roma, que hasta ahora no se había metido con nadie, vio una ocasión maravillosa para intervenir en el Mediterráneo. Entonces ayudó a los mesineses para expulsar de allí a los cartagineses. Entonces aquí veis, en la zona amarilla, el territorio ocupado por los cartagineses entre el año de la Primera Guerra Púnica, en el de 264 al 241, pero si vamos a la segunda, fijaros dónde habían quedado ya reducidos, y si vamos unos años después, prácticamente habían perdido Sicilia. Cuando los cartagineses fueron de Sicilia, dijeron, qué buen campo de batalla dejamos a los griegos y a los romanos. Y fue verdad. Bien, pero hemos hablado muy deprisa de las guerras púnicas. La Segunda Guerra Púnica es muy importante para España. ¿Por qué? Porque el caudillo más importante cartaginés vivió en España toda su vida. Probablemente hablaba el idioma hispánico que se hablara entonces como cualquiera de nosotros. Y la mayor parte del ejército que llevaba, la infantería ligera, era española. Ya sabéis lo que se dice, que la infantería española es la mejor del mundo porque nunca se entera de cuando le han cortado los suministros. Están acostumbrados a pasar hambre. Entonces, con ese ejército decidió atacar a Roma, pero no como había hecho su padre Amílcar en la Primera Guerra Mundial, perdón, en la Primera Guerra Púnica, es que hay que hablar de otra batalla, donde había perdido contra Roma, ¿no? Sino que la ideal era atacar a Roma en su propio terreno. Entonces, como declaración de guerra, atacó Sagunto, que ya sabéis que está por aquí, y que además es muy conocida por todos los que viajamos por la costa, ¿no? Y al frente de un ejército de unos 50.000 infantes, entre los que iban iberos, celtas, ligures, griegos, norteafricanos y 9.000 jinetes númeras, y además un arma muy contundente y poco mencionada por los historiadores, que son los honderos de Baleares. Inició la campaña contra Roma. Ya sabéis que venció a los romanos en 4 batallas importantes: Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas, que están puestos aquí. Esto es, aunque diga Ticino, es Tesino. Trebia está aquí, el lago Trasimeno, donde Aníbal perdió un ojo, está aquí, y Cannas, donde destrozó completamente al ejército romano, con 50.000 bajas, según los historiadores, está aquí. Pero en lugar de tomar Roma, se quedó a descansar en Capua, esperando los refuerzos de su hermano Asdrúbal. Pero su hermano Asdrúbal fue atacado por otro, ahora saldrá el nombre, de Gallo, no me acuerdo de Escipión. No, todavía no era Escipión. Dirón. Y fue derrotado, le cortaron la cabeza y se la enviaron a su hermano para decirle cómo. Entonces Aníbal abandonó Italia y volvió a África, y allí, ya sabéis que en Zama fue derrotado definitivamente, y después en Magnesia, donde le obligaron a suicidarse. Pero como todo eso no tiene nada que ver con nosotros, vamos a pararnos un momento después de la batalla del lago Trasimeno. En el lago Trasimeno, las tropas cartaginesas tendieron una emboscada al ejército romano formado por 2 legiones del cónsul Cayo Flaminio Nepote, y lo destrozaron. Cuando esa noticia llegó a Grecia, Demetrio Falero, que era el arconte de Atenas, aconsejó al que ahora era el siguiente rey, Filipo V, que se preparase para ir a la guerra con Roma, porque dijo: Roma y Cartago no pelean por territorios. Es decir, que cuando venza el que venza, no se va a conformar con el equilibrio que hay ahora, vendrá por Grecia. Entonces, este es el momento de atacar a Roma, ahora que está debilitada. Entonces Filipo convocó una asamblea en Naupactos para aliar a todos los griegos contra los cartagineses y destruir a Roma, enemiga desde el año en que se anexionó las metrópolis de la Magna Grecia, el año 281. Y consiguió que se unieran algunos estados de la Liga
Etolia, otros de la Liga Aquea, bueno, pero los de la Liga Etolia realmente firmó la paz, no consiguió que se aliaran con ellos. Pero, como decía, firmó la paz con ellos y comenzó los preparativos. Pero unos pocos años después, hacia el 200, sobrevino la mayor derrota de Roma en la batalla de Cannas, en la cual Aníbal acabó con el ejército mandado por dos cónsules, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. El nombre de Lucio Emilio Paulo nos sonará enseguida. Aquí vemos la táctica de Aníbal. Al principio presenta a sus tropas en cuña, en línea, frente a la cuña romana, deja que el centro se hunda, estoy diciendo, estaba haciendo bien, en cuña, deja que el centro se hunda, y cuando el ejército romano ha entrado dentro de la cuña que se forma, las alas se cierran sobre él y la destrucción era, como ya digo, de unos 50.000 bajas. Bien, entonces Filipo decide atacar a Roma y prepara una escuadra importante que sale de Macedonia, navega por aquí, dobla el cabo de Marea, y cuando va a entrar en el estrecho de San Bonifacio le dicen que hay naves romanas. Entonces les entra el miedo, se dan la vuelta, regresan a casa y deciden invadir Iliria, que es este país que hay aquí, por tierra. Entonces consiguen conquistar las dos ciudades más cercanas que hay aquí abajo, pero Roma desarrolla una táctica distinta. En vez de hacerle frente a Filipo en Iliria, lo que hace es que consigue que el reino de Pérgamo se alíe con los reyes de las islas que hay por aquí, como sobre todo con la de Rodas, que es la mayor potencia naval de aquella época, y ataquen a Filipo. Con lo cual Filipo tiene que volver aquí, se da una tremenda batalla naval en Quíos, en donde los barcos son todos de nueva factura. Fijaos que estos barcos ya no se parecen a las trirremes antiguas. Estos barcos se llaman naves ponteadas. En griego se dice catafracto, y que quiere decir acorazadas. Entonces, la ventaja que es que pueden llevar hasta 100 soldados contra los 14 que podía llevar una trireme antigua. Y esto hacía que las batallas navales se convirtieran en batallas de tierra en el cual el ejército estaba embarcado. Con ello, un país que no hubiera sido una gran potencia naval podía vencer a otro, y en ese caso, con armas parecidas, es como Roma llegó a vencer a Cartago. Otras eran las que se llamaban hemiorias, que quiere decir que son mitad como las trirremes normales, y la otra mitad es distinta en el sentido de que pueden retirar las bancadas de los remeros para instalar en ella el mástil y la vela. Es decir, que cuando van a entrar en combate, que todo eso estorba, se quita el mástil, se quita la vela y se maniobra a remo, que es mucho más fácil. Y entonces los otros barcos que llevan encima todo el velamen son mucho menos maniobreros y resultan más fáciles de hundir. Además, solían llevar, como todas, el espolón, con lo que se clavaba en el costado del barco enemigo, etc. Bueno, pues en esa batalla de la isla de Quíos, Filipo V fue vencido, y después, por tierra, llegó otro cónsul al mando de dos legiones, el cónsul Tito Flaminio, o Flaminino, según algunos autores o según otros. Se enfrentó con los romanos en la batalla, con los griegos, con los macedones, en una batalla muy célebre que se llamaba Cinoscéfalos. En griego quiere decir cabeza de perro, Kinos es perro y céfalos es cabeza. Entonces aquí, bueno, pues hay un poco de detalles de la batalla, que al principio se encuentran las avanzadillas. Entonces, primeramente los romanos refuerzan a las suyas, después las refuerzan los cartagineses, los macedonios, y cuando Filipo se cree que sus fuerzas, con los refuerzos que ha enviado, ha conquistado la colina y sube, se encuentra que no, que han sido machacadas por los romanos y tiene que retirarse. Mientras tanto, la segunda falange, o un segundo ejército compuesto por la falange, porque estos no eran los de la falange, intentan desplegarse en esta dirección, pero la falange es un grupo tan compacto, tan
vamos a decir, tan metódico que es imposible hacerlos maniobrar rápidamente. Entonces, Nicanor, que es el jefe de la falange, sabéis que Nicanor tiene la raíz Nike en griego, que es victoria, sería Victorio con su nombre latino, intenta desplegar a los escuadrones de la falange, pero sin conseguirlo. Mientras tanto, el cónsul romano consigue desplazar el centro de gravedad de la batalla hacia la izquierda, y cuando tiene a los macedonios aquí, él, sin que nadie le vea, acude al ala derecha para cogerlos por detrás, y sobreviene la victoria romana. En el caso de la falange, cuando son atacados por los romanos, todavía no habían logrado desplegarse. Esto nos dice una idea de lo aparatosa que era de mover una legión. Una legión necesitaba un terreno muy llano y que nadie le estorbara su despliegue para poder ser eficaz. Por eso, hemos dicho antes que Alejandro Magno nunca empleaba la legión sola, iba protegida. Perdón, la legión no, la falange. Estoy diciendo las cosas al revés. Vamos a ver cómo era una falange macedonia. Pues estaba compuesta por 16.600 soldados, formando 64 batallones o sintagmata, al mando de un estrategos, que quiere decir general. Pero era mucho más complicado que todo esto. Fijaos que la altura de las lanzas y cómo las lanzas de las 5 primeras filas van encajonadas entre los hombros de los falangitas. Un sintagma que era de 256 hombres, 16 filas de 16 columnas, e iba al mando de un sintagmata, que es equivalente hoy a coronel. Las lanzas, como decimos, lanzas de 6 metros y escudo de bronce, formaban una barrera impenetrable para el enemigo, pero había muchos más mandos. La jerarquía estaba distribuida entre cabezas de columna, lidógites, tetrárgites, etc., cabezas de fila y colas. Es decir, la estructura jerárquica de la falange era complicadísima, y cuando tenían que moverse, primero se tenían que enterar los mandos de las filas y de las columnas, y después dar las órdenes para que el grupo entero de 256 soldados hiciera el movimiento adecuado. Y eso es lo que había hecho imposible el despliegue en el caso de la batalla de Cinoscéfalos. Sin embargo, una legión, o una legio, como queráis decirlo, estaba compuesta por unos 6.000 hombres, al mando de un cónsul y 6 tribunos, que tomaban el mando de 2 en 2, alternativamente, y estaba formada por 60 centurias de 100 hombres, al mando cada una de un centurio, y cada 2 centurias formaban un manípulo de 200 hombres, y el manípulo no tenía un mando especial, sino que era el centurión más antiguo, más veterano. Y cada grupo de 3 manípulos, o sea, 600 hombres, constituía una cohorte, es decir, lo que ahora sería un regimiento. Pero no había mando entre el cónsul y el tribuno y el centurio, no había ningún mando intermedio. Es decir, que cuando una legión tenía que maniobrar, no tenía que ponerse de acuerdo tanta gente en qué se iba a hacer. Era un mando muchísimo más flexible. Y esa es la clave de la victoria de los romanos en Cinoscéfalos. Bien, pues a la muerte de Filipo V, en el 179, le sucede su hijo Perseo, tenido por una concubina que reinará durante 11 años. Haciendo un paso atrás, digamos que la paz de Cinoscéfalos se firmó a base de que el rey Filipo V entregara un rehén a los romanos. Tuvo que entregar a uno de sus hijos. No entregó a Perseo porque era hijo bastardo. Entregó al hijo legítimo, que se llamaba Demetrio, a los romanos. Y este chico fue llevado a Roma. En Roma le trataron muy bien, y él se portó tan bien que los romanos prontamente le adoptaron y digamos que le tomaron cariño. Esto hizo que Perseo, de cuyo carácter vamos a dar ahora unas notas peculiares,
digamos que mientras que los historiadores griegos, Polibio y Plutarco lo presentan con un carácter mezquino, pusilánime y cruel, los romanos, como Justino, Tito Livio y Dion Casio, ofrecen dos facetas distintas, una anterior a su coronación y otra como enemigo hereditario de Roma. Este hombre no tenía ninguna otra razón para ser enemigo de Roma que haber recibido la herencia de su padre. Pues entonces la primera faceta que le caracteriza todavía en vida de su padre coincide con la de los historiadores griegos. Levantó una conspiración contra su hermanastro Demetrio, el heredero legítimo al trono, que era favorable a los romanos. Demetrio no hubiera querido la guerra contra los romanos. Y como resultado, Demetrio fue asesinado. Así llegó él al poder, ¿no? Conspiró incluso para asesinar a su padre e hizo ajusticiar a Antígono, que era el consejero de este, que era contrario a él, que quería que lo heredara Demetrio. También era avaro. Su avaricia le llevó a rechazar la ayuda de unos guerreros fieros que probablemente venían del centro de Europa, los bastarnes, que los romanos suelen llamar galos, pero realmente ni los propios galos los quieren como habitantes de Francia. Y también engañó a otro país cuyo rey Gentio era de Iliria, que era el país al que me refiero que había engañado, a cuyo rey Gentio había prometido una cantidad de dinero si luchaba a su favor, y cuando terminó la contienda, en vez de darle la cantidad prometida, le ofreció la mitad, con lo cual jamás el rey Gentio volvió a luchar a favor de los macedonios. Por otro lado, preparó astutamente la guerra contra Roma, y así, pretextando que iba a acudir a oficios religiosos de Apolo, llevó a su ejército formidablemente organizado a Delfos para alardear de su potencia militar, y así consiguió que la Liga Aquea le siguiera, se aliara con él. También contrajo matrimonio con la hija del rey de Siria, que era Seleuco IV, su hija se llamaba Laódice, Filópator, que quiere decir el que ama a su padre, seguramente porque no le asesinó, y una de sus hermanas que se casó con el rey de Bitinia. Perseo firmó alianzas con ambos reyes que Roma vio como transgresiones del pacto de paz que había firmado el padre de Perseo. Su enemistad con el rey de Pérgamo hizo que éste solicitara ayuda de Roma y firmara un pacto de alianza con Roma. Bueno, pues después de la coronación, Tito Livio presenta a Perseo como un rey cuya munificencia causa admiración hasta en sus enemigos. Por ejemplo, el rey Eumenesca, que vamos a decir que firmó el pacto con Roma. Aquí le veremos como un pacifista que busca la reconciliación con todos los antiguos enemigos, incluso con el rey Eumenes, y con los belicosos tracios aliados de Roma. Ahí veis la clase de individuos que eran los tracios, que llevan en la punta de las lanzas las cabezas de sus enemigos. Como diplomático y administrador hábil, cuando Livio narra las victorias de Perseo, lo elogia como un enemigo poderoso y famoso por su bravura y fortuna. Ahora en Carlos le toca a ti leer. Magnum nobilenque. Nobilenque auditute aut fortuna ostenta. Es lo mismo que dice aquí arriba, ¿no? Y también le considera como un estratega descendiente de los antiguos reyes de Macedonia. Alusión a Alejandro Magno. Invetere regim Macedonia. Vale. Cuando Livio narra las victorias romanas, señala los errores de Perseo y la falta de decisión que tiene. Una vez dicho esto, digamos que en 171, el año 171, estamos 3 años antes de la batalla de Pydna, Roma envía a un cónsul, Lucio Licinio Craso, con 2 legiones. Craso levantó su campamento al sur de Larisa, que está y estableció su línea de abasto con el golfo de Pagaso a través de Feres y Crano. Feres está aquí y Crano está aquí. Bueno, pues Filipo llega aquí. Bueno, antes que nada, al año siguiente Roma envía a Macedonia como refuerzo al cónsul Audio Hostilio con una flota capaz de abastecer a la anterior. Entonces Filipo entra aquí, irrumpe en Tesalia, toma Feres, que era la ciudad que hemos visto aquí,
hasta toda la zona y aísla a Licinio, que está en Larisa, y luego ocupa Demetrias y lleva allí su flota. Pero en este caso, Perseo ataca al campamento romano no con la falange, sino con su caballería, que es muy superior a la de los romanos. Entonces, emulando a Alejandro Magno, Perseo a la cabeza de su hiparquia, que es la caballería, y protegido por un sintagma, un batallón de infantería, ataca a la caballería de élite griega y romana y la pone en fuga. Solo los tesalios aguantan en la retaguardia, cubriendo la retirada del resto de las tropas y evitando su aniquilamiento. Victoria de Perseo. Pero la falanx macedónica no ha intervenido. Entonces se aproxima a la valla del campamento en formación de ataque. Pero el rey Perseo, no deseando agraviar más a Roma ni a los pueblos helénicos que combatían en el campo romano, ni tampoco exponer a su infantería pesada a los riesgos de tomar un campamento fortificado, manda tocar retirada y se conforma con el botín de las armas que quedan abandonadas por los romanos. Bien, hemos visto que Perseo era capaz de ganar una batalla. Esa batalla, cuyo nombre me he comido, pero es interesante decirlo, se llama Calínico en latín. Realmente en latín se ponía Calicín, porque ahí hubo generalmente entre los historiadores una corrupción del nombre. En griego era Calinique, que traducido al castellano significaría la victoria bella. Cali, bello, Nique, victoria. Bien, pues en el año 169, viendo que los dos cónsules que ha mandado antes no consiguen hacer progresos contra Perseo, Roma transfiere el mando al cónsul Marcio Filipo, que inicia las hostilidades rodeando el monte Olimpo, este que hay aquí. Entonces, este ordena al pretor Cayo Marcio que bloquee con la escuadra Macedonia, y Perseo, al ver lo que ocurre, se retira. Aquí, para Tito Livio, para los griegos, perdón, es presa del pánico, pero Tito Livio dice que no, que se retira porque del sitio donde está la legión no puede maniobrar y él ya sabe lo que pasa. Sin embargo, empieza a pasear a recorrer una línea entre la ciudad de Fila, que bueno, están por aquí, por esta zona, al tiempo que los romanos entran, las fuerzas romanas entran en combate con los macedonios al otro lado del monte Olimpo. Entonces, de donde está Perseo, se oyen los ayes y los gritos y el fragor de la batalla, pero no acude a verlo. Entonces, los griegos dicen que era por cobardía, pero Tito Livio dice que no. Dice que Perseo temía un segundo desembarco romano a su espalda y que estaba por aquí patrullando a ver si era verdad que aquello ocurría. Entonces, al ver que no ocurre, con las fuerzas que ha mandado anteriormente no consigue grandes triunfos, Roma envía en el 168 al cónsul Lucio Emilio Paulo. Si os dais cuenta, este es el mismo nombre del que perdió en la batalla de Trasimeno, pero no era él, lógicamente era su padre. Y este hombre releva a Marco Filipo acompañado por sus hijos, y aquí ya están Publio, Cornelio, Escipión, Emiliano y Quinto Fabio Máximo, así como Publio, Cornelio, Escipión, Nasica. Nasica en latín quiere decir nariz afilada. Ya sabéis que, por ejemplo, Ovidio le llamaban Publio Ovidio Nasón porque no tenía la nariz afilada. Pues este es Nasica porque sí, los romanos son así de meticones. Unas notas sobre este cónsul, Emilio Paulo. Pues era sacerdote, augur de los vuelos de las aves y de los prodigios. Casamiento con Papiria, con la que tuvo 2 hijos varones, los que hemos citado aquí. Se divorcia con ellas y entonces cede sus hijos a la familia de los Escipiones para que los eduquen. Y él se dedica al sacerdocio. Entonces, cuando Emilio Paulo recibe el mando, envía un destacamento con sus hijos al mando del de la nariz fina, del Escipión de la nariz fina, para que vuelva a rodear el monte Olimpo y intente atacar a Perseo por la espalda. Entonces Perseo lo que hace es que se retira hacia Picna.
en vez de presentar batalla, pero deja aquí a otro general que se bata con los romanos, al cual le masacran los romanos sin que Perseo mueva un dedo para ayudarle. En este caso ya no tenemos defensa que decir. Ha sido sacrificado en loor de que el ejército que se retira sea capaz de buscar un terreno donde combatir a los romanos. Entonces, enterado por un desertor cretense, no sé por qué siempre los desertores en la historia antigua son de Creta, Perseo envía a este general para acortar el paso, y bueno, eso que os acabo de decir. Y los romanos persiguen a Perseo, y cuando lo encuentran, los cónsules jóvenes dicen: ataquémoslo ya, que se hace de noche. Pero el cónsul, que entiende mucho de estrategia militar, dice: no, lo primero que necesitamos para sentirnos seguros es formar un campamento en donde tengamos donde retirarnos si las cosas nos van mal. Y construyen un campamento de ese tipo mientras las tropas ligeras observan a los macedonios. Pero los macedonios tampoco atacan. Entonces esa noche unos y otros están oyendo, los macedonios cantan sus cantos ancestrales de guerra, y los romanos se sienten muy acomplejados porque saben que van a combatir contra una fuerza que probablemente es muy superior a ellos por el historial que llevan. Y Emilio Paulo toma una serie de precauciones. Fijaos esta tan curiosa: ordena que los centinelas hagan la guardia sin lanza. ¿Por qué? Porque solo llevando espada no se pueden dormir, ya que el enemigo les atacará con lanza. Entonces, si no le oyen antes de estar a tiro, el enemigo los matará. Entonces, más les conviene estar despiertos si solo se pueden defender con la lanza, perdón, con la espada. Pero esa noche, ¡tachán!, la luna emerge del Golfo de Salónica grande y amenazadoramente roja, lo que se toma como un presagio desfavorable en ambos bandos beligerantes, pero sobrecoge mayormente el ánimo de los romanos que se hallan en territorio hostil. Polibio dice: cuando hubo un eclipse de luna, corrió entre las tropas el rumor de que señalaba el ocaso del rey, y esto envalentonó a los romanos mientras hizo decaer el ánimo de los macedonios. Habría que decir que el historiador Polibio era el general que mandaba la caballería macedónica en el campo de Perseo. Es decir, que es un historiador que estuvo en la batalla. Sin embargo, Plutarco, que no estuvo allí, que es un historiador posterior, dice: al hacerse de noche y cuando después del rancho se iban a dormir y a descansar, la luna, que estaba llena y bien despejada, fijaos que eso no lo dice Polibio, empezó de pronto a ennegrecerse y, desfalleciendo su luz, habiendo cambiado de diferentes colores, desapareció. Así no lo cuenta Polibio. ¿Y qué nos cuenta otro historiador que tampoco estuvo allí? Cicerón. Recuerdo que siendo yo adolescente, esto no lo dice él, lo pone en boca de Escipión, que en ese momento tenía 17 años, el más joven de los Escipiones. En su libro titulado De Natura Deorum, pone en boca de Escipión estas frases. Recuerdo que siendo yo adolescente, cuando mi padre era cónsul en Macedonia, hallándonos en el campamento, nuestro ejército fue presa de pavor y superstición. Cuando en una noche tranquila, de repente se desvaneció la deslumbrante luna llena. Es decir, que para los romanos, para Plutarco y para Cicerón, la luna estaba brillando y desapareció, pero Polibio no lo dice así. Entonces eso es una cosa que podemos adivinar nosotros. Cicerón dice: al día siguiente, Emilio Paulo no dudó en explicar a toda la tropa que en el eclipse no había prodigio alguno, y que lo ocurrido había de repetirse siempre en determinados periodos cada vez que el sol estuviera colocado de modo que no pudiera iluminar la luna. Después los contertulios le preguntan: ¿y se atrevió a hablar de estas cosas con gente tan estulta como los soldados que tenían? Dice: sí, y no hubo en ello ningún milagro. Esto levantó la moral de los soldados. Tito Livio dice también: una vez terminadas las fortificaciones del campamento, Cayo Sulpicio Galo, tribuno militar de la segunda legión, convocó a los soldados a una asamblea con permiso del cónsul y les anunció, para que nadie se asustara con el prodigio, que a la noche siguiente, entre la segunda y la cuarta horas, habría un eclipse de luna. Y esto sí que ya es gordo, que no solamente interpretara que el eclipse no es nada mágico, sino que fuera capaz de predecirlo. ¿Dónde tenemos un romano que haya estudiado astronomía y que lo conozcamos ahora en esa época?
en el siglo II antes de nuestra era. El resultado es que a la mañana siguiente nadie se atreve a atacar. Unos y otros se miran, está el río El Peo en medio y nadie se atreve a atacar. Pero de repente, en uno de los puestos de avanzada, una mula llena de lo que llamaban la impedimenta, es decir, llena de alimentos, se mete en el agua en el río. Los romanos intentan rescatarla, pero no pueden, y dos de los soldados romanos la persiguen. Entonces entran en el campamento, en la parte dominada por los macedonios, y los macedonios matan a un romano. Y entonces ahí es donde se arma. Acuden soldados de uno y otro bando, empieza la pelea, y entonces el rey Perseo ordena a la falange formar y cruzar el río para atacar a los romanos. Los romanos se encuentran en ese momento todavía metidos dentro del campamento, oyendo la arenga del cónsul o de Sulpicio Galo. No está muy claro quién fue el que primero habló. Entonces, en ese momento, mientras les están dando la charla, como aquí ahora yo, viene el centinela y les dice que vienen los macedonios, y corre el pavor. Pero el cónsul no pierde la cabeza. Le dice lo mismo que Hitler a los generales alemanes cuando los aliados desembarcan en Normandía. Da una palmada y dice: ya los tenemos donde queríamos, ahora solo tenemos que machacarlos contra el río y de allí no pueden escapar. Hitler dijo lo mismo contra el mar. Entonces ambos ejércitos forman y la falange se pone en marcha contra los romanos. El cónsul Lucio la ve venir, pero no pierde la calma. Entonces aprovecha para pasear por detrás de sus tropas, sin casco, sin coselete, es decir, no está vestido para combatir, tiene 60 años, e intenta inspirar valor a los romanos. Como veis, las primeras filas de las lanzas de los macedonios se clavan en los escudos de los romanos. Bueno, previamente antes han atacado las tropas ligeras lanzando los venablos y se clavan en los escudos, que dejan, aunque no producen mayor daño en los escudos de bronce, sí los dejan inutilizables por el peso de la lanza puesta del otro lado. Entonces sobreviene la melee, ¿y qué ocurre? Pues que ni el terreno es igual en todo el valle, ni la resistencia que oponen los romanos es la misma. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué pasa? Que desarticula la falange. Cuando el cónsul ve que quedan huecos entre los sintagmata, ordena a los centuriones que se cuelen por allí, lo mismo que pasó en Cinoscéfalos. Y otra vez la matanza es enorme, 20.000 macedonios muertos contra 100 romanos. Ese es el resultado que dan los historiadores de uno y otro lado. Mientras tanto, el rey, ¿qué hace? Cuando ve que las cosas le van mal, todavía tiene su caballería detrás al mando de Polibios. Tiene que dar la orden de ataque por la espalda. Pues no hace eso. Coge el tesoro de 6.000 talentos que había puesto toda la confederación y se larga diciendo que va a hacer un sacrificio a Hércules para que les ayude. Y deja allí empantanados a los soldados. Entonces la caballería no ataca y Polibio es capturado por el general romano y llevado a Roma, en donde adquiere la ciudadanía romana y pasa a ser profesor de historia de sus hijos y escritor. Finalmente Perseo es capturado en una isla cerca de Samotracia y entonces le llevan encadenado ante el general. Y allí se echa a los pies pidiendo clemencia. Y el general le dice unas palabras muy bonitas, dice: oh pérfido, ¿por qué estropeas esta victoria tan bella que había obtenido yo? Y creyendo que había vencido a un aguerrido enemigo, ahora veo que eres un cobarde. Bien, ya está la batalla. Ahora vamos a ver quién tenía razón con lo del eclipse. Empezamos a meter datos en el ordenador que nos pide cuáles son las estaciones el año que queremos calcular, y una vez que decimos el año, pues nos dice cuándo ocurrieron las estaciones de eclipse. En ese año hubo 3 estaciones de eclipse y nosotros elegimos la que más cerca está
de la época en que los historiadores nos dicen que sucedió la batalla. Al principio, como no sabemos la hora a que fue, le damos los 0 y el ordenador nos calcula las posiciones del Sol y de la Luna, y al final nos dice, pues fue, las fechas de las estaciones fueron el 30 de diciembre del año anterior, el 21 de junio de este y el 11 de diciembre. Esto fue estas dos en el nodo ascendente, esta en el nodo descendente, la edad de la Luna aquí era de 21 días, aquí de 17 y aquí de 13, y la distancia al perigeo eran estas que se ven aquí. Esto os lo estoy contando porque es algo de lo que vamos a contar el próximo lunes, el próximo domingo por la noche, cuando estemos observando el eclipse, desde donde quiera que sea. Entonces, tenemos las coordenadas del Sol y de la Luna, y al final obtenemos que es el día juliano, el año, el mes, el día y la hora que ocurrió el eclipse. Con esto el ordenador nos da los tiempos de los 7 contactos, es decir, el primer contacto con la penumbra, el primer contacto con la umbra, el principio de la totalidad, el máximo del eclipse, el fin de la totalidad, el último contacto con la umbra y el último contacto con la penumbra. Esos son los 7 puntos que tenemos ahí. Y nosotros los hemos puesto aquí en formato reconocible porque el ordenador nos da en datos que parecía que tal y como salen de los cálculos. Y nos quedamos sobre todo con el ángulo de posición de la Luna y la distancia del centro de la Luna al centro de la Tierra. Entonces, el ordenador además nos permite hacer el cálculo de desde dónde se vio el eclipse, y aquí tenemos que 12 zonas marcadas, no, 13, desde las cuales el eclipse se vio en diferentes condiciones. Por ejemplo, en la zona 1 es desde donde se pudo ver toda la totalidad del eclipse. Fijaos que esto no tiene mucho truco. Esta línea que va por aquí y que se va por aquí detrás es la que define todo el horizonte de todos los puntos que vieron la Luna en esa noche. Es decir, que los que estaban en el centro de esta región que hay aquí son los que la tenían encima de la cabeza. La siguiente forma que vemos aquí es la que la tenían a la hora a que ocurrió el primer contacto con la penumbra, la siguiente en el primer contacto con la umbra, la siguiente en el principio de la totalidad. Es decir, que es, no sé si alguna vez habéis visto los relojes que hay en los que se pinta la trayectoria de la sombra de la Tierra por el mapa para dar la hora. Son figuras como esta. Bien, entonces, en el número 2 que tenemos aquí es la zona desde donde el orto lunar ocurrió después del primer contacto con la penumbra. ¿Dónde está Pizna? Pizna sabemos que anda por aquí, ¿verdad? Luego no está en el número 2, no ocurrió ahí. La zona número 3 es la zona donde el ocaso lunar ocurrió antes del último contacto, es esta zona, con la sombra. Es decir, aquí deja de ver el eclipse porque la luna se pone. Aquí no lo ven en otros porque todavía no ha salido. El 4 es la zona donde el orto lunar ocurrió después del primer contacto, el 4. ¿Está Pizna por aquí? Todavía no. El 5, zona desde donde el ocaso lunar ocurrió antes del principio de la totalidad. Bueno, este está por el otro lado. El 6, zona desde donde el orto lunar ocurrió después del inicio de la totalidad. El 6. Y en el 6 sí está Pizna. ¿Vale? Por lo tanto, solo tiene razón Polibio. Los historiadores que no estuvieron allí dicen que la luna se eclipsó cuando estaba visible. Pero realmente nosotros con el cálculo aprendemos aquí que la luna ya salió eclipsada, porque el orto lunar ocurrió después del inicio de la totalidad. No estaba toda roja, pero sí estaba ya empezado el eclipse. ¿Vale? Eso es una de las cosas que podemos hacer gracias a los programas de ordenador que tenemos ahora. Bien, dejamos esto y vamos a ver cómo reproducimos la totalidad, el caso del eclipse. Fijaos, hemos dicho que nos quedábamos con el ángulo de posición y con la distancia. Aquí tenemos además la hora universal, el radio de la penumbra de la Tierra calculado por el ordenador, el radio de la sombra y el diámetro lunar y el ángulo de posición y la distancia. Pero bien,
Si cogemos los primeros datos, el ángulo de posición 74,4 y distancia 1,435 radios, entonces también tenemos el radio de la penumbra y el radio de la sombra. Podemos trazar en una hoja, en un papel, lo que queramos, dos círculos equivalentes al radio de la sombra o proporcionales al radio de la sombra y al radio de la penumbra. Voy a coger esto porque esta sería la sombra y esta sería la penumbra. En este caso hemos elegido estos valores para que entre en una hoja DIN A4. Ahora necesitamos poner el ángulo de posición. Fijaos, el ángulo de posición es el ángulo que marca el norte de la Luna con el centro de la sombra. Es decir, que es este ángulo que hay aquí, 74 grados, ¿vale? Entonces, si lo ponemos aquí, como es mucho más fácil medir catetos que medir ángulos, en caso de que estés haciendo el cálculo por ordenador, pues sabemos que esta distancia, esto es 3,42 centímetros y esta es 0,95 centímetros. Tenemos la posición y ahí marcamos el punto donde va a estar el rayo en el cual se va a considerar el punto de tangencia por la penumbra. Entonces podemos dibujar donde se ocurrió el primer contacto con la penumbra. Lo mismo hacemos en el segundo caso. Aquí en el segundo caso tenemos que el ángulo de posición era 67,4, que es lo que tenemos aquí, y lo marcamos de la misma manera. Aquí tenemos un cateto, el otro cateto y nos da la posición. Bueno, pues vamos a seguir haciéndolo con todos y vamos obteniendo la trayectoria de la Luna a lo largo de la umbra y de la penumbra. Aquí vemos el máximo del eclipse, aquí el último contacto el final de la totalidad, aquí tenemos el último contacto con la sombra y aquí tenemos el último contacto con la penumbra y aquí tenemos la trayectoria en su totalidad. Bien, pues hasta aquí es lo que hemos aprendido con el eclipse de Egipto. Pero ahora tenemos algo que ha quedado en el aire. ¿De dónde sacó Sulpicio Galo los datos? Es una historia apasionante. Resulta que Sulpicio Galo era amigo del nieto, ahora empezamos a decir las cosas, un tal Marco Marcelo, de otro Marco Marcelo que ocupó como Siracusa para los romanos, 100 y pico años antes, o 90 años antes, no me acuerdo de cuánto es. Entonces, este hombre, hemos visto antes que los romanos habían echado a los cartagineses y a los griegos de Sicilia, tenía que ocupar Sicilia porque el apoyo que el tirano de Sicilia, un tal Hierón, había prestado a los griegos, perdón, a los cartagineses, pues este hombre era, vamos a decir cómo era familia lejana de Arquímedes. Entonces le había dicho a Arquímedes: no tienes que preocuparte para nada, tú dedícate a tu física, que el papeo lo tienes asegurado. Pero eso sí, no hagas como los matemáticos y los geómetras que hacen cosas que no sirven para nada. Haz algo que sirva. Entonces Arquímedes, que llevaba mucho tiempo trabajando con esto, vamos a decir que trabajaba con la palanca, le dijo la célebre frase de: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Realmente lo que hizo Arquímedes fue decirle que estaba trabajando con palancas para mover grandes pesos. Y entonces en una ocasión consiguió con un solo brazo y una serie de polipastos mover un barco con un montón de personas a bordo. Entonces su mentor le dijo: oye, ¿y cuánto es lo que puedes mover? Y Arquímedes le contestó: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Pero Arquímedes es célebre por más cosas. ¿Sabéis el caso de la corona que tenía que ser de oro y el Orfeo le había metido plata entre medias? Y entonces Arquímedes encontró la manera de saber cuánta plata había dentro a base de medir el peso del agua que desplazaba la corona, y el peso que debía haber desplazado si hubiera sido toda de oro. Entonces la diferencia era la plata que había dentro, y ahí es cuando salió medio en pelotas por la ciudad gritando: ¡Eureka! ¡Eureka!
¿Y qué más cosas hizo Arquímedes? Inventó el tornillo para subir el agua desde los canales hasta donde hiciera falta. Todo esto eran cosas interesantes y aplicables, pero hizo también cosas de guerra a manojillo. Tenemos entonces que decir que Arquímedes fue un gran propulsor de lo que hoy podríamos llamar artillería. Pero si me miráis con odio diciendo, ¿cómo artillería? Si eso es una cosa moderna. Hay dos clases de artillería. La artillería pírica, que es la que utiliza armas de fuego, y la artillería elástica, que es la que se utilizaba en aquella época, que es la que utiliza armas como catapultas. Entonces Cayo Sulpicio era amigo de ese descendiente del Galo que atacó Siracusa. Entonces, este hombre, el Galo que atacó Siracusa, sabía que la ciudad estaba defendida por una muralla y casi inexpugnable. Y llevaba entre su flota una torre de asalto que se llamaba Sambuca, a partir de la cual desde un puente levadizo se podía saltar a las murallas. En este dibujo no le hace justicia a la Sambuca que llevaba Marco Marcelo, porque lo que llevaba necesitaba 5 quinquerremes debajo para transportarlo. Era enorme de grande. Entonces, cuando se estaba haciendo los preparativos, le dijeron: ten mucho cuidado con Siracusa, que allí hay un tío, un tal Arquímedes, que inventa cosas diabólicas. El tío lo que pensó es que era un luchador, un soldado tremendamente poderoso. Dijo: ¿y cuántos años tiene este Arquímedes? Dijeron 60. No, sí, creo que era 60. A esa edad ya poco puede importarnos. Entonces toda la escuadra, que eran como 60 o 80 barcos, llevando la Sambuca, se acercó a las murallas de Sicilia. Y allí estaba Arquímedes con su artillería pírica. Aquí vemos un dibujo de lo que se le representa preparando una catapulta. El caso es que cuando la escuadra de Marco Marcelo se estaba acercando, se oyó un y vino un pedrusco de 285 kilos que levantó una tromba de 10 metros de agua a poca distancia de los quinquerremes. Vino una segunda todavía más cerca y la tercera pegó en los quinquerremes, hizo astillas la Sambuca y dejó a los barcos sin torre de asalto. Pero esto no era todo. Cuando la flota sin Sambuca llegó ante las murallas, intentaron desembarcar mediante rampas. Pero Arquímedes estaba preparado para aquello. Fijaos las cosas que había inventado. Estas son suposiciones de los especialistas en armas antiguas de hoy día. A ver, sí, tiene que ser que sí. Bueno, pues cogemos a esto, decimos que no lo repita, lo ponemos en grande para que se vea. ¿Se ve así mejor? Se acercaban los barcos y de repente salía una palanca de ahí detrás y pero no era solo eso. Aquí tenemos otra. También las tenía con muy malas ideas. Fijaos en esta, suponiendo que aquí este peso de aquí fuera enorme. Aprovechando los balances del barco, lanzaba un garfio y en 2 o 3 mecidas cataplum. Hay incluso quien le atribuye más invenciones. Estas ya son un poco folclóricas, pero hay alguien que cree. Bueno, también hay una manera de decir que también podía coger las grúas a los barcos tal como se ve aquí, e incluso haber hecho algo parecido a las minas submarinas, ¿no? Allí con unos bueyes tirando de una povea, pero esto son invenciones modernas. Probablemente es lo que dice, lo que hubiera hecho yo si hubiera sido Arquímedes, y entonces pensó en algo así parecido.
El caso es que la escuadra romana quedó hecha polvo ante las murallas de Siracusa. Entonces, ¿qué hizo Marco Marcelo ante todo aquello? Se retiró. Pues vamos a ponernos fuera del alcance. Y el siguiente invento de Arquímedes también está sujeto a que a quien diga que eso no fue verdad. Pero ¿sabéis cuál era? Sus espejos notorios, ¿no? La escuadra estaba lejos, pero Arquímedes con sus espejos conseguía incendiar los barcos. Probablemente si hubieran tenido muchas cosas negras hubiera sido más fácil, ¿no? Bien, de todos modos, ¿qué le pasaba al ejército de tierra? El ejército había desembarcado y se había colocado en el campamento aquí. El primer asalto lo intentaron por aquí, pero la puerta estaba aquí, en lo que se llama la meseta de Tipolae. La escuadra había fracasado aquí delante, entre los muros, y Arquímedes había preparado la defensa construyendo delante de la puerta un foso triple. Aquí solo se había dibujado uno, pero era triple. Y estaba exactamente puesto al alcance de la batería de catapultas que tenía en un fuerte que estaba a 11 metros sobre el suelo, el fuerte Euríados. Ese fuerte, que estáis viendo aquí, estaba lleno de armas elásticas capaces de hacer pasar las moradas a los asaltantes. Aquí veis las troneras. Esto ya no son dibujos imaginarios, porque existe las ruinas de este fuerte. Lo podéis ver aquí. Entonces, cuando los soldados romanos atacaban, pues les disparaban flechas desde todas partes. Y entonces su impresión era que estaban combatiendo contra unos gigantes mitológicos que se llamaban los centímanos, que son los que tienen 100 brazos y 100 manos. El resultado es que tardó 2 años Marco Marcelo en conseguir rendir a Siracusa, por hambre. Cuando logró con sus armas lograr abrir un hueco en la muralla, metió a sus soldados por allí y dijo: traedme a Arquímedes vivo. Pero Arquímedes, que estaba muy preocupado con sus trabajos, no se dio cuenta que se le echaban los romanos encima. Entonces, cuando se acercó un romano, le vio manejando cosas que brillaban y pensó que era oro. Entonces Arquímedes solo dijo: no toquéis mis círculos, que los tenía dibujados en el suelo, que era la pizarra de los antiguos. Sabéis que Arquímedes escribió un libro que se llamaba El Arenario. El arenario es como si dijera la pizarra. En la película de Débora se ve muy bien lo que es un arenario, donde Hipatia escribía los dibujos y tal en arena, ¿no? Pues en ese momento este soldado llegó y mató a Arquímedes. Entonces Marco Marcelo dijo que aquel hombre no se volvía a poner delante de él en su vida y abominó de él, ¿no? Bueno, pues ocurrió que esas cosas que buscaba este hombre, ¿sabéis lo que eran? Entre todos que había un planetario. Yo no sé cómo era ese planetario. Lo que sí sé es que después de haber visto el mecanismo de Antiquitera, no me extrañaría que fuera un aparato como el que estamos viendo ahí. Pero es muy curioso esto, porque si el cónsul Sulpicio pudo predecir el eclipse, tiene que ser porque el planetario tenía suficiente resolución como para decir cuándo la luna era llena y estaba en la eclíptica, lo cual es mucho decir. Ahora, si en vez de predecirlo, lo que hizo fue desmitificarlo, entonces sí es más fácil. Por eso, hoy, en la Luna, hay un cráter que se llama Cayo Sulpicio Galo, puesto aquí junto a los montes Aenos, en honor de este astrónomo. Bien. No sé si habéis ido hasta la coronilla de tácticas militares. No sé, creo que he dado cierto valor añadido. Solo pongo el cálculo del eclipse. Hay otro punto más que no he montado, que viene a decirnos por qué nuestra cultura es greco-romana. Hubo un cónsul, un legatus romano, que viajaba desde su casa, que estaba en Rieti, tenía su puesto de trabajo en Rieti y bajaba hacia Roma, y tenía que hacer un trayecto hacia el sur.
y era la noche del eclipse. Y entonces entró en Roma vociferando, ¡hemos vencido, hemos vencido! Y fue al Senado a decir, ¡hemos vencido! ¿Y cómo lo sabes? Dijo, porque he encontrado a 2 guerreros montados en caballos blancos que me han dicho que el cónsul Livio Paulo ha conseguido una gran victoria sobre Perseo. Todos los senadores se quedaron así mirándole, que le metan en la cárcel por difuminar noticias no comprobadas de interés nacional, y le metieron en la cárcel. Entonces, pocos días después llegó un correo con la noticia del propio Emilio Paulo, y echaron cuentas y salía exactamente ese día. Entonces los romanos dijeron, ¿cómo es posible? Y entonces llegaron todos a la conclusión de que los únicos que podían haberle informado de aquello, en el momento en que prácticamente se estaba dando la batalla, eran Castor y Pollux, los dioses montados a caballo de la mitología. Ahora bien, Castor y Pollux eran griegos. ¿A quién deberían haber favorecido? Pues los romanos los veían tan suyos que les pareció lo más natural que le comunicaran a él la victoria con alegría de las armas romanas. Eso quiere decir que hasta ese punto había sucumbido Roma ante la maravilla del arte, de la cultura, de la ciencia, etcétera, romana. Los cultos sabían griego. Sí, naturalmente. Bueno, pues eso es todo. No sé si tenéis que hacer alguna pregunta y no es muy difícil. A mí me sorprende la precisión de los programas informáticos. Es decir, ¿podemos realmente saber a qué hora de hace más de 2000 años ocurrió algo? ¿Es ese el error que tenemos? Bueno, vamos a ver. Hay eclipses todavía mucho más antiguos que están datados con mucho mejor, que son los de los babilonios. Los babilonios te dicen la hora exacta que ocurrió y a qué altura estaba la luna en el cielo, y una serie de datos. No sé si os acordáis de la charla que dimos de la Neomenia, cuando tuvimos que descriptar aquí una tablilla babilónica. Los datos que daban los babilonios eran exuberantes, o sea, con una precisión tremenda. Y los ordenadores lo hacen Con la gorra. sino con la gorra apreciablemente bien. Que fueran 10 minutos arriba o abajo, quizá ya es error. Pero hoy día los parámetros que se tienen de la Luna son tantos que, bueno, mucho más difícil que todo eso es averiguar si era el cometa Halley el que pasó cuando el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque los cometas tienen una trayectoria muchísimo más perturbada que la Luna, y eso que la Luna tiene una trayectoria perturbada. Pero es que además la conocemos muchísimo peor desde los cometas. Y sin embargo, estudiando a Halley se ha podido decir en qué época se veía y por dónde y a qué altura estaba sobre el cielo. Y es más difícil que hacerlo con la Luna. Yo, desde mi ignorancia de vuestros temas, había oído de que había muchas dudas de que el calendario gregoriano, que es el que tenemos ahora en marcha, que se hizo contando años a base de historias recopiladas de muy diferentes sitios, hubiera podido precisar pues, las fechas de la historia que nosotros manejamos. Entonces, con esto al final resulta que efectivamente cuando se habla del año 50 de la era común, realmente es el 50 y todo ocurrió como los cálculos gregorianos no tuvieron errores y se ha contrastado astronómicamente, o cómo está ese tema. En primer lugar, en ese tiempo no había calendario gregoriano ni siquiera juliano. El calendario era errático y dependía de cada ciudad. Y entonces los grandes historiadores lo que te decían es que cuando pasó esto era arconte en tal sitio fulanito y era jefe de no sé qué, no de este otro sitio, menganito. Y eso lo hacen para intentar sincronizar los calendarios de las diferentes ciudades. Aquí estamos en una época de ese estilo. Entonces aquí ocurre al revés exactamente de como dices tú. Es la astronomía la que te dice qué día fue, no la historia la que te dice qué día fue.
era el año 168, no sé qué día, el 21 de junio. Eso te lo dice la astronomía, no te lo dicen los arqueólogos ni los historiadores. Porque, al contrario, eso es lo que yo decía, pues el 22 de junio es este, y este historiador dice que este es del calendario de Seleuco, el año 322 y tal, pues entonces lo que haces es ponerlo en sincronismo. ¿Comprendes? Es al revés. Cuando hay datos astronómicos, es la astronomía la que rige. ¿Y en la era común hay desplazamientos o exactas o...? Bueno, en la era común lo que estás teniendo es el segundo intercalar, que cada una o dos veces al año se mete un segundo, que es lo que hace que nuestros ordenadores tengan cierto error cuando hacen cálculos, porque un ordenador no puede saber cuándo la oficina de la hora va a intercalar un segundo. Entonces, si el programa está hecho en el 1980, pues desde ahí hasta hoy han podido meter 30 segundos. Y ese error lo tendrías en tus programas de ordenador si el programa está hecho entonces. Respecto del tiempo, en esa época se contaba el año 1 del reinado de fulano, Claro, claro. con lo cual, cuando se moría un señor en mitad de año y no el 31 de diciembre que diríamos ahora, pues ese año contaba para dos. Y precisamente ha sido al revés. A raíz de, digamos, primero, los únicos que tenían un calendario medio fiable y largo eran los romanos. El 753 Aturbe Condita es el año cero. Y sobre eso sí hay datos razonablemente fiables porque pasaban de quién mandaba. Era el año de la fundación de la ciudad. Con lo cual, a partir de ahí se tiene una base bastante estable. Lo que pasa es que hubo dos reformas. César. Sí, y fue un auténtico caos, Claro, con en una las corrupción confusiones de los que querían ganar y perder por el cuento este de las calentas. Y luego lo que se ha hecho ha sido al revés. A partir de la reforma juliana, que ya se sabía que había habido un decalaje de 10 días, digamos que se trató de cuadrar todo y ver más o menos dónde coincidían los años de un muerto y un vivo. De hecho, cuando utilizas esos programas de ordenador, el ordenador no tiene en cuenta más que el año, puede ser juliano o gregoriano, independientemente de que juliano no se hubiera estado en uso en esa época. Es decir, cuando tú metes los datos que hemos visto aquí en el ordenador, le dices año juliano. Y no existía el año juliano, pero si hubiera existido, hubiera correspondido a ese día, que es la única manera que tú tienes de hacer algo que sea tangible. Porque si dices el 22 años del reinado de Ptolomeo, pues realmente no sacas nada en limpio. Y además ahí hay otra cosa, no existía. Jesucristo no nació en el año cero. Además eso, nació en un año de los romanos. O sea, que coincidió pues, con el año no sé cuánto del que mandaba en esa época, que era el año 753 de la fundación de la ciudad. Era Tiberio que mandaba. Sí. Bueno, Jesucristo nació un día que había 7 planetas en ese signo. Para que nazca un Mesías. Es que esas cosas. Sí, y fue la estela de los 7 planetas los que vieron los Reyes Magos, que eran astrólogos. Que eran astrólogos, vale. Lo de los 7 planetas probablemente es un mito. Pero hubo alguna conjunción, Yo creo que es que tiene que haber esa conjunción para que nazca un Mesías. Vamos a ver. Esa conjunción. Yo de ese tema no entiendo, no puedo ver. No, pero es que lo que vieron los Reyes Magos, la conjunción Yo esa. tengo una pequeña Eso es diferencia. eso no existieron. No existió la Torre de Jesucristo, si no nació, lo único que se sabe es que no nació en Navidad, porque nadie en su sano juicio tiene los rebaños al aire en plena Navidad, que hace bastante frío, aunque no nieve. Ahí tuvo que haber Nació en verano casi seguro. Pero bueno, esos son detalles que luego la Iglesia ha movido a su gusto. Litúrgico. Es como, la Iglesia Católica tampoco lo mide litúrgicamente. La Pascua anda dando saltos. Por eso, o sea, La Pascua usa un calendario lunar, con la luna. con las etapas y todo ese follón. La era común quiere decir la era que utilizamos para las labores normales, pero los calendarios litúrgicos es cierto que no coinciden. Ni el calendario hindú. No, pero ni el calendario civil. No, El año civil no coincide. Sí, ¿te refieres al calendario musulmán? Yo creo que es el litúrgico, que no coincide. Es el que emplea para la liturgia, pero cuando España compra petróleo a los países árabes,
La fecha es... No sé, ¿tenéis alguna pregunta más? El próximo eclipse se va a ver desde aquí, desde Madrid, desde España. Sí, se va a ver desde Madrid. Vamos a ver. Yo quería llegar a este punto para deciros una cosa. La agrupación astronómica se va a reunir en un camping para hacer la observación del eclipse. En un principio habíamos pensado en reunirnos en Cabañeros. En este preciso momento las noticias que tenemos del tiempo en Cabañeros no son demasiado tranquilizadoras. Es decir, que hoy decidiremos qué vamos a hacer. Pero lo que sí quiero decir es una cosa. Quienes quiera que vengáis o que tengáis interés en acudir al eclipse, seríais bienvenidos, aunque nosotros lo que vamos a hacer es un trabajo que nos va a absorber bastante, pero habrá tiempo para hablar con todo el mundo. Haremos como los eclipses de sol. Quienes quiera que estéis allí el sábado, pues os daremos una charlita, como se hacía en los eclipses de sol, cuando hemos ido a todos, con las personas que no son de la agrupación y que han venido, y se explica qué es un eclipse y qué hay que hacer y qué se va a ver, etc. Allí os vamos a contar por qué un eclipse de luna para un aficionado es más importante que uno de sol. Y os vamos a contar que estamos haciendo una observación colaborativa con dos entidades de Estados Unidos, una es la revista Sky and Telescope y otra es la Sociedad Alpo, a las que vamos a servir los datos. Y también tenemos un colegio italiano que hace otra serie de trabajos. Veréis, la importancia de todo esto es que la luz que ilumina la luna en el momento de un eclipse, que es luz del sol, toda ha pasado filtrada a través de la atmósfera de la Tierra. Entonces, la luz que llega a la luna indica muchas cosas de la atmósfera de la Tierra, y eso hace que la observación realmente tenga un fondo muy importante geofísico, no solo astronómico. Es decir, lo primero que ocurre es que los eclipses de luna, cuando se calculan desde un punto de vista puramente geométrico, empiezan antes y terminan después de lo que se ha calculado. Si solo empezaran antes y terminaran antes, diríamos, tenemos un error de cálculo. Pero si empiezan antes y terminan después, quiere decir que el tamaño de la sombra de la Tierra es mayor del que se obtiene geométricamente haciendo triángulos en blanco. La razón es que la sombra de la Tierra la forman los rayos de luz que no se curvan al pasar cerca de la atmósfera de la Tierra. Es decir, que si la atmósfera de la Tierra es muy liviana, esos rayos de luz están más cerca de la superficie de la Tierra que cuando la atmósfera es muy densa. Entonces el tamaño de la sombra es más grande cuando la sombra es muy densa, cuando la atmósfera es muy densa, que cuando es muy fina. Entonces nos da una idea de la concentración. Estudiándolo como ha hecho este italiano con el que vamos a colaborar, se puede medir la cantidad de ozono que hay en la atmósfera de la Tierra. Y hay más cosas. La cantidad de luz que llega a la Luna nos dice cuál ha sido la absorción que ha producido la atmósfera. ¿Y qué es lo que produce la absorción de la luz de la atmósfera de la Tierra? Las partículas que hay en suspensión. Entonces nos van a hablar de cómo está limpia la atmósfera. Como hemos tenido últimamente erupciones y erupciones volcánicas, podemos esperar que haya partículas que absorban ciertas longitudes de onda. Realmente las partículas que hay son tan pequeñas que lo que absorben son las radiaciones de longitud de onda muy corta, de modo que pasan las largas. Por eso pasa la luz roja que ilumina la luna y le da el color que los macedonios decían que indicaba la muerte de su rey. Así lo ponen de roja. Entonces, independientemente de eso, también puede haber un rojo más intenso o menos intenso. Y hubo un astrónomo francés, un tal Danjon, que encontró una correlación entre el color del rojizo de la luna y el ciclo solar. Y es interesante el punto que el tío encontró. Él encontró una función en dientes de sierra, de modo que si el brillo de la luna era muy poco al principio de un ciclo solar, iba aumentando cada vez hasta que llegaba a un máximo cuando se iba a acabar el ciclo y ahí pegaba un bajón. Entonces eso le hizo reflexionar. Pero acumulando miles de observaciones que le retrotrajeron hasta el año 1610, encontró con que ese ciclo solar no era de 11,2 años como había averiguado Wolf, sino que era de 10,68. Sin embargo, la comunidad científica le da la razón a Wolf. Dice que está claro que es creo que a partir del año pasado ya no lo tienen tan claro, que es de 11,2 años. Pero fijaros a lo que me refiero, que es curioso.
Según el recuento que hace Wolf, en el año 1610, después, un año después de inventarse el telescopio, correspondería a un mínimo de actividad solar. Y según se hacen los cálculos por el método de Danjon de 10,68 años por ciclo, lo que habría era un máximo. Y entonces Danjon se pregunta, un año después de inventar el telescopio, ¿es normal que la gente se diera cuenta que tenía muy pocas manchas? ¿O más bien lo que se dieron cuenta es que tenía muchas? ¿Qué sería lo más lógico? Sí, encontrarse que el Sol, que lo que era un globo perfecto según la teoría de que había sido creado por una fuente de perfección, pues tenía manchas. Sí, tenían las manchas, pero no podían compararlas. No podían compararlas, y nadie dice que ya entonces empezaron a contar el ciclo de Wolf, que se fijaron en que había manchas. Pues durante un mínimo es menos lógico que se fijaran que durante un máximo. Y en eso es lo que Danjon se apoya para decir que el ciclo es lo que él ha medido. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Pues la mejor manera de medir cuál es el tamaño de la sombra de la Tierra es medir cuándo llega a los diferentes cráteres que hay. Entonces, todas las entidades que trabajan con esto producen todos los años que hay eclipse una serie de datos. Por ejemplo, este año hay 25 cráteres de la Luna cuya llegada la llegada de la sombra hay que medir, y eso es un trabajo bastante complicado y es lo que tenemos que hacer nosotros, y igualmente a la salida. Entonces, con esos datos se elabora estadísticamente, porque claro, todos cometemos errores, pero cuando hay muchos datos las estadísticas tienden a compensarse. Los que se equivocan mucho por un lado se suelen compensar con los que se equivocan mucho por el otro. Y entonces con eso se consigue unos datos mucho más fiables que si solo mide una persona. Digo que son propensos a error porque la sombra de la Tierra no es nítida sobre la Luna. Y no es nítida debido a que el Sol no es un objeto puntual. O sea, cuando vemos a alguien ponerse el Sol, vemos que no es un punto. Que hay un rato que se ve medio sol y hay un rato que casi no se ve nada, etc. Y eso es lo que produce la penumbra. Pues esa penumbra la vemos sobre la Luna. Entonces, nosotros llevamos 6 meses preparándonos para el eclipse. No todos los días porque solo nos reunimos una vez al mes, pero desde hace mucho tiempo estamos en ese plan. Entonces, ¿que venís vosotros? Bienvenidos. Os contaremos cómo es, os enseñaremos los cráteres y además haremos una observación de la Luna la noche anterior al eclipse. Será casi plenilunio y podemos ver esos cráteres que queremos medir antes de que ocurra el eclipse. De modo que todos nos podemos ayudar en ese caso. Así que si queréis venir, bienvenidos. Todavía no sabemos a dónde, pero bienvenidos. Vamos a intentar hacer otra cosa novedosa para la agrupación, esta vez que es, en colaboración con la Universidad de Huelva y con Astroita, tratar de ver impactos en la Luna. ¿Es posible este eclipse? No, bueno, depende del brillo que tengan los impactos, lógicamente. No es lo mismo que cuando está la zona oscura, porque tiene más luz, pero vamos a aprovechar en la totalidad de ver si es muy raro, que la probabilidad es muy baja. No, y además porque ahora no hay ninguna lluvia cometaria en este momento. Claro, pero bueno, no hay que perder la oportunidad. Vale. Bueno, pues nosotros... Muy bien. Están documentados históricamente, antiguos, con la misma facilidad. Con menos, porque un eclipse de sol es mucho más raro de ver por una sola persona que un eclipse de luna. Una persona puede ver 8 o 10 eclipses de luna en su vida, si vive un poco. ¿Ha habido algún eclipse de sol famoso como este? Sí, claro que ha habido. Y también que se dieran en batallas. Por ejemplo, Alejandro Magno tuvo una en Gaugamelas, en donde antes hubo un eclipse de sol, que también infundió el terror en el campo de Vigo. Lo mismo ocurrió en las guerras del Peloponeso. Hubo incluso, ya sabéis, el caso de otro eclipse, pero este era de luna, el caso de Colón, el que le dijo a los habitantes de una isla o nos abastecéis o me llevo la luna. Y dijeron, ahí la tienes, llévatela. Y cuando vino el eclipse, pues ¿Sabes a qué hora empezará, más o menos? Sí, a las 3 de la mañana será el momento en que se empiece a ver. Empezará mucho antes, pero es una fase... Sí, va a haber mal tiempo.
Vamos a ver, los datos dicen que habrá 50% de nubes y 50% de sol. Si el 50% de nubes está siempre encima de la luna, es malo. Pero si está fuera de la luna ese 50% es bueno. Entonces depende, yo más de ahí no puedo decir. La trayectoria de la luna, ¿por dónde va a salir? La luna va a ir aproximadamente, empezará el eclipse cuando la luna haya pasado ligeramente del meridiano, es decir, cuando haya pasado del sur, hasta que esté a 10 grados, bueno, a 20 grados de altura, en dirección hacia el oeste. A 10 grados corresponde al último contacto con la penumbra, pero la penumbra es imperceptible al ojo humano y mucho más el último contacto. Es decir, que con que veas la luna a 20 grados vas a ver todo el eclipse. Pero tienes que verlo hacia el oeste, a los 20 grados. Y a partir del sur, es decir, la luna estará a unos 10 grados hacia el oeste, contando a partir del sur, cuando empiece a verse la oscuridad. También tened en cuenta otra cosa, los cálculos que se dan de horas que empiece el eclipse son momentos que no se ven. Porque si la luna fuera plana, si fuera un papel, entonces cuando empezara a caer la sombra de la Tierra la veríamos. Si fuera un cubo, cuadrada, esta carta se pondría negra y de la Tierra no la veríamos. ¿De acuerdo? Como es redonda, estamos a mitad de camino entre las dos cosas. Cuando está dando justamente el contacto, desde la Tierra no lo vemos. Tenemos que empezar a que la sombra empiece a moverse directamente a cubrir la superficie visible. Si habéis visto algún mapa de la Luna, ahí, fijaos la diferencia que hay entre dos meridianos en el centro de la Luna y dos meridianos en el borde. En el centro puede haber 3 centímetros entre uno y otro y en el borde 3 milímetros. Sin embargo, la sombra tarda lo mismo en moverse por el centro que por el borde. Es decir, que por el borde tardaría unos no sé cuántos minutos en moverse 3 milímetros y por el centro en ese mismo tiempo se movería 3 centímetros. Por eso lo normal es que nosotros empecemos a ver la sombra sobre la Luna unos 30 segundos después de la hora que dicen que ha sido el contacto.